como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras el video. Vamos a ver qué es lo que hay para ti. ¿Qué pasa? Quiero ver cómo está esa situación energéticamente hablando de tu relación de amor o de desamor. Puede ser tu relación como puede ser tu situación. Y entonces en ese marco de ideas, de saber lo que es una relación y una situación, vamos entonces a ver cómo estás. Primero que nada, quiero verla en este momento, esa situación en este momento. Vamos a tomar acá una de estas cartas y la lanzo de una buena vez. ¡Ush! No, ¿qué es esto, mi querido y adorado Leo? Esta relación está súper fría. Una relación que está de verdad como quien dice, va a morir de hipotermia. Esta relación, señores, por favor. ¿Qué está pasando acá, mi querido y adorado Leo? Mira, ¿es cierto lo que estoy diciendo o no? Es una relación que se está enfriando de todas. Aquí han habido de todo, cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de cosas, una frialdad tremenda. Están como quien dice en la miseria del amor ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esta situación así? Puede ser la situación actual como puede ser una situación del pasado, que está ahorita lo que se llama más fría que nada. O sea que, oye, vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver qué cosas te podemos decir. A ver si podemos levantar este ánimo. Porque honestamente esto está muy, pero muy frío. Vamos a ver entonces aquí qué te dicen a ti. ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo se siente esa energía? Porque de verdad que con esta frialdad, vaya, ni siquiera tienes ropas adecuadas para salir a la nieve. Ush, mira eso pues. Ese es el amor, el 5 de oros. Es lo que se llama desolación, decepción, llanto, tristeza, soledad, todo eso tiene ahorita esta situación. O sea, estás en esta situación entonces, mi querido Leo. Vamos a ver qué hay para ti, qué otra cosita te dice tu energía, qué te dice de todo esto, Dios santo. Nada, estás completamente nublado. Honestamente, aquí está todo nublado. Aquí tú sabes todo lo que está pasando. Te sientes nublado, confundido, no sabes qué pensar. Sientes que ya todo se acabó verdaderamente. Esa relación está en una frialdad. Ni te llama, ni te busca, ni nada. Tú no llamas, tú no buscas, ni nada. Todo está como quien dice, ese cable de conexión entre tú y esa persona está saliéndole hielito así. Está todo con puros hielitos. ¿Ah? Entonces aquí como quien dice, no hay nada. Aquí veo que no hay comunicaciones de nada. Todo está frío, todo está nublado. Hay una gran nube negra que pasa a través de ese sol y que no deja para nada brillar. Sí que te digo, y mientras el sol, oye bien, mira esto. Lógicamente, mientras el sol esté así como está, aquí todo va a estar frío de todas maneras, porque se ve que el sol no está saliendo fuerte, sino que hay nubes que le traspasan. Entonces, el ambiente es todo frío, todo húmedo, y así así va a seguir la relación. De tu parte, por lo menos pareciera que así fuera. Como quien dice, de tu parte tú no piensas hacer como que gran cosa. ¿Será eso, mi querido Leo? Porque no te estoy viendo de ninguna manera esforzándote para nada. Por lo menos es lo que veo. La energía que estás derramando, que estás sacando. Vamos a ver cuál es la energía de esa persona. Quiero ver si realmente esa persona está sintiendo lo mismo que tú. Vamos a ver cómo está todo, ¿ok? Veamos.
esa persona dice y siente que no es justo lo que pasó. Esa persona siente que de verdad aquí hubo una injusticia, que con esa persona quizás se cometió una injusticia. Esa persona de verdad quisiera que las cosas hubiesen sido de otra manera. Sin embargo, así fue como pasaron. ¿Por qué sucedió todo lo que sucedió? Ya eso es esa es harina de otro costal. El por qué esta relación está así, el por qué tú estás así y por qué esa persona dice que no es justo, ya eso es algo que de verdad es harina de otro costal. Lo cierto es que así está ahorita la situación entre ustedes. Frialdad total y esa persona queriendo que sea a lo mejor echarte la culpa de que no es justo lo que está pasando. Que quizás a lo mejor mucho tuviste que ver tú en esto y por eso realmente le parece que es injusto. Vamos a seguir viendo más cartas y quiero ver otra cosita más por aquí. Vamos a ver. Ay, mi querido Leo, ¿cómo están las cosas ahorita? ¿Cómo es eso? Vaya. Vamos a ver qué otra cosita. Mira, esta persona está regresando a donde se fue. Esta persona se fue con bastantes copas aquí llenas con todo y eso. A decir verdad, esta persona quizás en cualquier momento se fue todavía queriéndote. Lo que pasa es que hubo algo que sucedió en la relación que determinó o detonó en esto, en que esa persona se tuvo que ir. Y ahora la carta viene así. Quiere decir que esa persona ahora está regresando de todas esas cantidades para esos sitios donde fue. Viene a lo mejor quizás con algunas decisiones a tomar. Probablemente viene ya como quien dice, como más claro, más clara esta persona, ¿sabes? Vamos, otra cosita. Veo aquí que tú dices que no vale la pena esperar. Tú sientes que definitivamente ya no, que no piensas esperar. Pareciera ser que te queda como el mal recuerdo. Aquí hubo un mal recuerdo. Aquí tú estás que tú no quieres nada. Tú no quieres nada. Quizás esta persona justamente se fue porque la mandaste por un tubo, se fue queriéndote todavía y tú de verdad no quieres más nada con nada. Algo pasó aquí que esta persona hizo algo, no te gustó lo que hizo, mandaste por un tubo a esa persona se fue queriéndote y tú no quieres esperar más por nada. Y no, aquí no hay más ofrecimiento de amor, por lo menos de tu parte. Vamos a ver de la parte de esa persona. ¿Qué dice esa persona? Quiere volver antes que pases esa página. Muy probablemente esta persona, a pesar del frío, a pesar de cómo está esa relación, quizás quiera volver antes de que pases esa página. Pero pareciera ser que eres tú quien definitivamente como que no quiere nada. Mi querido Leo, le estoy leyendo sencillamente a alguien que ya no quiere, que quiere pasar esa página, que no quiere dar más amor, que a lo mejor ya no siente el amor que sentía antes y definitivamente se terminó todo. Se enfrió este guarapo. Esto se enfrió. A lo mejor puede ser que sea una relación que estaba apenas comenzando, algo viste en esa persona y se te enfrió todo. Y por eso veo así ese sol invertido. Un sol que dice, cuando el sol está invertido, es porque realmente el sol sale todos los días, ¿cierto? Pero con nubes, con nubarrones. Entonces el día se hace frío, húmedo, tenebroso. Y eso es lo que tú tienes. Tú no estás viendo más nada. Tú no sientes nada, tú no quieres nada. Para ti hay otro amor diferente probablemente. A lo mejor es que tienes a alguien diferente en tu vida y ya tú no quieres más nada con esta persona. Esta persona se fue sintiendo que fue injusto lo que pasó. Esta persona se fue sintiendo que no está balanceada todavía porque siente que hay injusticia aquí. Está regresando para ver cómo está todo, pero se da cuenta que definitivamente amor ya no hay. Esa persona quiere o quisiera volver antes de que pases esa página, pero yo creo que ya es muy tarde. Ya esta persona está volviendo con que a lo mejor ya realmente ha sido muy tarde para esa persona ya. Yo no sé. Aunque no te llame ni te escriba, sigue pensando en ti esta persona. Definitivamente. Aunque no te llame ni te escriba, mi querido y adorado Leo. Pero es que a ti ya eso como que
no sé, siento que de verdad hay alguien o vas a tener a alguien diferente, o estás saliendo con alguien, o ya de verdad ya no te importa esa persona, se te ve que ya realmente no te importa. Estoy leyéndole quizás a un ex Leo que ha dejado a su persona especial, y quizás eso es lo que estoy leyendo. Estoy leyéndole a alguien así, a alguien que dejó a esa persona y ya se enfrió, pues se enfrió todo. Así mismo es. Vamos a ver aquí un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay un no. Aquí hay un no. Aquí hay un no. No, por ahorita no estoy viendo que tengas otro nuevo amor así ya, como quien dice, allá, o que estés ahorita saliendo con alguien. Definitivamente como que estoy viendo es que no hay amor. Ya tú dejaste de querer a esa persona. Frialdad total. ¿Qué puede hacer esa persona por ti? ¿Qué será lo que puede hacer, mi querido Leo? ¿Qué será lo que tendría que hacer? ¿Quiere volver antes que pases esa página? Yo no sé si todavía estará a tiempo. Aunque no te llame ni te escriba, sigue pensando en ti. Pero el problema eres tú, definitivamente. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. Un besito para ti. Bye bye.